Interrumpo porque bueno, tenemos información de Ecuador. El presidente Daniel Noboa presentó los modelos de dos cárceles parecidas a las que construyó el mandatario salvadoreño Nayib Bukele en medio de una guerra contra las bandas criminales en el país. Pero para hablar de este tema y de todo lo que ha estado sucediendo en ese país esta semana, cosas que nos han impactado, la verdad es que a todos, tengo a Jacqueline Cujilema, periodista en Ecuador. Jacqueline, buen día, ¿cómo estás? Y por suerte se termina esta semana, ¿no? Maca, ¿cómo están? Muy buenos días. Precisamente 10:15 de la mañana acá en la capital de Ecuador, Quito, nos encontramos y vamos a hacer un análisis de todo lo que hemos visto en estas últimas horas tras los hechos violentos que han ocurrido en las últimas horas a nivel nacional en las 24 provincias que tiene el país. Y como tú lo acabas de mencionar, el presidente Noboa anunció justamente en una cadena nacional cuáles son los modelos de cárceles que se van a construir, ¿no? Y hemos visto justamente que los modelos están relacionados con las cárceles que se encuentran sobre todo tanto en México también y también como en El Salvador. En El Salvador precisamente son las empresas que han ayudado a esta construcción de estos centros penitenciarios de alta seguridad. Sobre todo tenemos previsto construirlos en la región amazónica del Ecuador y también en la región costera del país. En estos lugares está previsto en 10 meses, en un tiempo récord, construir estos centros penitenciarios para así llevar a estos lugares a los reclusos más peligrosos y evitar lo que hemos visto en las últimas horas, la fuga de algunos de estos líderes de los grupos delictivos más temidos acá en el país. También déjame contarte que en la madrugada ya empezaron a circular la información de que nuevamente se van a pedir en los antecedentes penales en las fronteras tanto norte del país que está con Colombia y en la frontera sur con Perú. Esto realmente ha generado bastante apoyo en la ciudadanía. Cabe recalcar que en los últimos años no se ha tenido un mayor control y eso ha permitido también el ingreso de extranjeros que poseen antecedentes penales. Entonces, tras esta ola de violencia que hemos vivido en el país en los últimos años, esta decisión se marca para precautelar la seguridad de los ecuatorianos y sobre todo se va a emitir esta orden que tiene que ser apostillada y precisamente radicada en los últimos 5 años de residencia de cada persona que intente ingresar al país. En la mañana, precisamente, hemos escuchado también las fuerzas militares de Colombia durante una entrevista radial para un medio de comunicación colombiano mencionar la presunta información de que alias Fito podría encontrarse en Colombia, algo que las fuerzas militares de Colombia se encuentran redoblando los esfuerzos para su posible captura si se encontrara en este país hermano de aquí de Ecuador, y también han reforzado más en la frontera justamente norte con Ecuador. Esta situación también se menciona que alias Fito presuntamente habría sido ayudado por este grupo disidente Oliver Sinesterra justamente para cruzar hacia el hermano país, algo que se encuentra hasta el momento investigándose por las autoridades colombianas. Y también recordemos que este grupo disidente estuvo involucrado en la muerte del grupo de periodistas del diario El Comercio, un hecho que marcó también justamente durante el mandato de Lenín Moreno, esta situación también que fue de nivel de impacto internacional. Es algo que había ocurrido en el país por primera vez, así como los últimos hechos que hemos visto. Hay algo también que quería contarte en el tema económico para financiar el tema, sobre todo de lo que cuesta, ¿no? Este sistema de nuevo de seguridad que se va a implementar en el país. El presidente Daniel Noboa ha enviado al legislativo una propuesta de ley económica donde se incrementaría el impuesto del valor agregado del IVA del 12% al 15%, algo que también ha preocupado muchísimo a la ciudadanía, sobre todo sabiendo que en los últimos años se ha visto limitado mucho el tema del comercio en el país. Los pequeños negocios han tenido que cerrar por el tema de las vacunas y también por los muchos estados de excepción que hemos vivido en los últimos años en el país.
algo que realmente también preocupa bastante en el tema económico al país. Y también quiero contarte que, por ejemplo, en las próximas horas se tiene previsto la llegada de altos militares norteamericanos, sobre todo para brindar apoyo logístico de cómo combatir al terrorismo acá en el país. Precisamente el presidente Daniel Noboa ha manifestado que más de 38 países han ofrecido su ayuda para combatir estos hechos violentos que han marcado durante toda la semana la agenda del país. Al momento, por ejemplo, te cuento desde acá, desde Quito, se mantiene en algunas instituciones públicas el tema de la modalidad del teletrabajo, mientras que las instituciones educativas han precautelado la seguridad de sus estudiantes que sigan con la modalidad virtual. Hasta el momento hemos hecho un recorrido en la mañana de los negocios y ya han abierto sus puertas, ¿no?, para la ciudadanía, algo que se ha ido normalizando también en el transporte público en el país, dejando también que los ciudadanos ecuatorianos también muestran un poco de preocupación. Y hay algo también que ha marcado en estas últimas horas, es un video difundido sobre el señor Colón Pico, uno de los presuntos líderes de esta organización delictiva denominada Los Lobos, donde él pide al presidente que por favor se le garantice el tema de su seguridad a cambio de su entrega, algo que el presidente Noboa durante una entrevista radial ha manifestado que no va a haber ningún tipo de negociación ni nada, simplemente que se tomarán las cartas al asunto y si el señor quiere entregarse, que se entregue a la justicia. Y ha mantenido esa firmeza de no negociar con estos 22 grupos criminales que han sido ya catalogados a través de un decreto como terroristas, Maca. Jacqueline, gracias. Qué gran reporte, qué completo desde Ecuador. Yo te quería preguntar algo, porque quizás no para el resto del mundo, para Latinoamérica, pues resulta sorpresivo lo que pasa en Ecuador, pero la verdad es que era algo que ya se venía cocinando y ya parecía que era inminente que sucediera algo así. Precisamente, Maca, mira, hemos seguido el tema sobre todas estas olas de violencia que hemos visto en los últimos años, y déjame decirte que desde el 2010, justamente en la provincia de Esmeraldas, se da un reporte donde ya se menciona el ingreso del cártel de Sinaloa, sobre todo también en el puerto de Manta, justamente uno de los nexos para el envío y recepción de droga de diferentes partes del mundo. Algo que se denunció, pero lamentablemente en los últimos gobiernos no se ha tomado cartas en el asunto, no ha habido inclusive un control correcto también en la parte administrativa, en los centros penitenciarios. Algo que en la actualidad vemos es un hecho ya que se venía acarreando hace muchos años atrás y que ninguna autoridad, ningún gobierno ha tomado medidas ya oportunas en estas situaciones, y simplemente algo que ya estamos viendo a nivel internacional es cómo estos cárteles que ingresaron justamente hace años atrás se tomaron inclusive a los jóvenes, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en la detención de los implicados en este disturbio en un medio de comunicación ecuatoriano, que la mayoría, Maca, está entre los 16 y 25 años implicados en esto. Un extranjero y los demás ecuatorianos. Entonces hemos visto también cómo estas mafias han llegado a reclutar a jóvenes ecuatorianos precisamente para delinquir, y sobre todo desde los centros penitenciarios, tras no haber un control, tras no haber autoridades, simplemente hemos visto que son lugares de entretenimiento porque se han encontrado prácticamente el ingreso de dispositivos móviles, lo que ha provocado también desde estos lugares ser el centro de operación para inclusive hacer el tema de la extorsión. Eso es lo que se ha llegado a reducir en los últimos años, que estos centros penitenciarios han sido lugares de operación para el tema de las extorsiones a pequeños y grandes empresarios aquí en el país, ¿no? Oye, y también te quería preguntar, Jacqueline, ¿cuál ha sido la percepción de la gente con respecto a la respuesta del presidente Noboa? ¿Lo van acompañando? ¿Están a disgusto con él? ¿Cuál es el sentir de la ciudadanía ecuatoriana? Bueno, en este momento hay dos sentidos. El primero, el respaldo también inclusive de ex candidatos presidenciales, de grupos políticos, en apoyo a esta situación, hacerle frente a este enemigo común que tenemos todos los ecuatorianos, que es el tema de la delincuencia en el país. Ha habido respaldo al presidente Daniel Noboa. Lo que preocupa ahora, tras el anuncio de este incremento al IVA,
es precisamente de los pequeños y de los pequeños comercios, ¿no? Y a todos los ecuatorianos en general. Esta medida económica que se va a aplicar, que nuevamente también, que sí estamos conscientes de que es una ayuda para frenar el tema de la seguridad, pero también en estos últimos años, tras estado de excepciones que hemos vivido, prácticamente también se ha visto golpeado el tema de la economía. Hemos consultado también a los ciudadanos y esta es la muestra de preocupación que se tiene ante esta situación que estamos viviendo. Pues Jacqueline, muchas gracias por esta radiografía que nos das desde Ecuador. Te agradecemos muchísimo que seas parte de este equipo para informarnos sobre lo que sucede y seguramente la semana que entra estaremos en contacto y pues esperando que puedan pasar un mejor fin de semana y que las cosas vayan mejorando por allá. Gracias, Marca. Igual estaremos informando todo lo que vaya aconteciendo, sobre todo en las últimas horas en el país, sobre estos hechos violentos que han marcado la agenda por primera vez en la historia del Ecuador. Así es, pues estaremos siguiéndolo de cerca y acompañados por ti. Muchísimas gracias, Jacqueline. Que pasen un buen fin de semana. Que todo salga bien. Gracias. Pues ahí está Jacqueline Cujilema desde Ecuador.